Presidente, espero que usted tenga un gesto de colegaje para conmigo, que no me vaya a dejar solamente 10 minutos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero quisiera mostrar unos aspectos del panorama de trabajo. Allí tenemos una gráfica según la cual la tasa general de participación ha decaído. Pese a eso, la tasa de ocupación no se ha mejorado sensiblemente y el desempleo no ha caído a las tasas que el gobierno se propuso inicialmente, pese a dos fenómenos. Uno, ministro, a que con la ley 797 usted pauperizó más a los trabajadores, enriqueció más a los patronos y no se cumplieron las metas de generación de empleo que el gobierno había propuesto. La siguiente gráfica muestra la informalidad. El trabajo informal en Colombia no ha mejorado. Tenemos más o menos la misma tasa de informalidad en el empleo en Colombia. Si el mercado de trabajo ha crecido un poco, eso ha sido en relación con los trabajadores cuenta propia, lo que demuestra que se sigue planteando el tema de la informalidad. Luego tenemos otra gráfica que nos muestra que el subempleo, ese que sufren los jóvenes en Colombia, porque no obtienen los trabajos que ellos se merecen conforme a su capacitación, muestra que el subempleo, esa gráfica, tanto objetivo como subjetivo, está en el 44%. Y la siguiente gráfica muestra cómo el empleo inadecuado por ingresos se sigue aumentando. Es decir, no hemos mejorado las condiciones laborales de los trabajadores. Este tema de violación de libertades sindicales o de libertades sindicales tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio. Los dos candidatos demócratas en los Estados Unidos reconocen que Colombia es un país que viola los derechos humanos. Y yo voy a demostrar, y es la parte importante de este debate, y por eso se llama debate de control político al gobierno, voy a demostrar que desde el gobierno hay políticas antisindicales, hay políticas que no les gustan el sindicalismo en Colombia. Ya la senadora Gloria Inés Ramírez mostró aquí cómo la tasa de sindicalización estaba en 4.7%. Yo voy a actualizar esa cifra, está exactamente en el 4.3%. Es decir, que por cada 100 trabajadores, un poquitico más de 4 colombianos están sindicalizados. ¿Eso qué muestra? Que prácticamente el derecho de asociación sindical no existe en el país. ¿Qué pasa con la tasa, con la contratación colectiva? Ahí se muestra en esta gráfica cómo la contratación colectiva ha descendido, y ha descendido fundamentalmente en el gobierno del presidente Uribe. La tasa de contratación colectiva ha disminuido un 68%, y todo eso es explicable por las políticas antisindicales de este gobierno, que como lo voy a mostrar más adelante. Y el otro tema es la evolución misma de todo lo que llamamos negociación colectiva, convenciones colectivas, pactos colectivos, que también han caído entre 1994 y 1995 comparado con 2005-2006 en un menos 56.43%. ¿A qué se debe que hoy prácticamente no haya derecho de asociación sindical, que no haya derecho de negociación colectiva, que no haya derecho de huelga? 2 huelgas se presentaron el año pasado en Colombia, 2 huelgas. ¿A qué se debe? A políticas de flexibilización laboral, a políticas de deslaboralización, a políticas gubernamentales antisindicales y a persecución política. Las políticas de flexibilización, senadoras y senadores, están bien enseñadas en la Ley 50 de 1990. Ahí prácticamente se acabaron los contratos a término indefinido y hoy tenemos contratos a término fijo. Y con contratos a término fijo, el derecho de asociación sindical no prospera, porque si le firman un contrato a una persona por 6 meses, por un año,
pues no va a estar estimulado para afiliarse a una organización sindical. Se eliminó en la Ley 50 la acción de reintegro por más de 10 años de labores, con lo cual el principio de estabilidad del artículo 53 también quedó flexibilizado. En la Ley 797 se disminuyeron las indemnizaciones por despido injusto, lo mismo que se disminuyeron las indemnizaciones por terminaciones unilaterales de los contratos sin justa causa. Esa política antisindical del gobierno, que debo así expresarlo muy claramente, también se muestra en cómo el gobierno de manera persistente se ha negado a que el Congreso legisle en materia de negociación colectiva para los empleados públicos. Los convenios 154, 151 y 154 de la OIT son violados persistentemente en el país. El gobierno no cumple con el artículo 27 de la Convención de Viena, del Pacta Sunt Servanda, según el cual los compromisos que adquiere internacionalmente en los convenios internacionales deben ser cumplidos de buena fe. El gobierno se ha opuesto a establecer esa negociación colectiva para el sector público, pese a que son compromisos internacionales, convenios debidamente ratificados, y pese a que el artículo 55 de la Constitución Nacional también lo establece. Y la prueba es el comportamiento del gobierno en los varios proyectos de ley que se han intentado tramitar en el Congreso de la República, que ahí están señalados en esa ficha. Igualmente, la política antisindical del gobierno se muestra en la negación a desarrollar el artículo 56 constitucional sobre el tema de que el Congreso defina cuáles son los servicios públicos esenciales. ¿Y por qué este tema es muy importante? Porque el artículo 56 de la Constitución, en armonía con el artículo 8 del Pacto de San Salvador, establecieron la garantía del derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales, y ese artículo 56 constitucional indicó que el Congreso debía definir lo que son los servicios públicos esenciales. Se han presentado varios proyectos de ley y el gobierno, de manera también persistente, se niega a que el Congreso y manda mensajes para que el Congreso no legisle en esta importante materia. Y por eso seguimos viéndonos en el concierto internacional como violadores del artículo 8 del Pacto de San Salvador. Y pese a reiterados pronunciamientos, senador Galán, de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ha requerido al Congreso de la República para que legisle en esas dos materias, en materia de negociación colectiva para los empleados públicos y en materia del derecho de huelga. Pero el gobierno le dice a una bancada obsecuente, a una bancada uribista arrodillada al gobierno, una bancada que la tiene de bolsillo, que no legisle en esas importantes materias. Política antisindical de este gobierno. Voy a mostrar un caso emblemático. Ya la senadora Gloria Inés Ramírez mostró aquí cómo la inscripción en el registro sindical ha crecido durante este gobierno. ¿Por qué? Porque hay políticas antisindicales para que no se fomenten las organizaciones sindicales en Colombia. Y voy a mostrar un caso emblemático, el caso de Sinfumipros. Es el sindicato que se intentó organizar de los funcionarios del Ministerio de la Protección Social. Y fueron los inspectores de trabajo, abogados, conocedores de las normas laborales, los que intentaron organizarse sindicalmente en el ministerio, y el ministerio les violó el derecho de asociación sindical. Hicieron su solicitud de inscripción en el registro sindical y por resolución 2359 del 5 de septiembre de 2006 se les negó la inscripción en el registro sindical de manera inconstitucional, de manera ilegal y con clara violación de los convenios 87 y 98 de la OIT.